Yo soy uno de los coordinadores de una plataforma que hay web, un grupo que se llama Arduino Madrid. Y básicamente, bueno, no sé si los conocéis, es una plataforma que se llama Meetup, que su finalidad es agrupar, o sea, algo que aquí nos gusta mucho, que es reunirnos para charlar y compartir. Pues como siempre han venido unos americanos y han hecho una plataforma que lo que gestiona es todo eso, ¿no? O sea, básicamente son grupos de gente que nos juntamos, vecinos, porque lógicamente hay unas reuniones periódicas, y que se reúnen pues para hacer algo, compartir algo o aprender algo. Y en nuestro caso, bueno, pues somos un grupo de unas 550 personas que están interesadas y que periódicamente pues nos reunimos. Por ejemplo, en esta semana, el martes tuvimos un curso de introducción a Arduino. Ayer tuvimos un taller sobre geolocalización con una placa que se llama Custodium, que ahora un poco más adelante os comentaré. Y bueno, pues comentaros que esa plataforma está ahí. Si queréis apuntaros, es meetup.com, Arduino Madrid, _Madrid. Y igual que nosotros, bueno, pues hay otros grupos de gente, tanto en Estados Unidos, en Seattle, en la Bahía, en Francia, en Londres. Y lo que hacemos es juntarnos, como os decía, periódicamente y charlar sobre temas concretos o presentar nuevas placas de Arduino o hacer talleres de introducción o de sensores o de motores. Bueno, hace poco, ya ha pasado un poquito, el 29 de marzo se celebró 10 años de Arduino. Una de las cosas que tiene, digamos, el movimiento Open, que se va a ver hoy aquí, es que, bueno, pues el conocimiento está abierto, está disponible a todo el mundo. Entonces, pues yo creo también en esa filosofía y me gustaría también un poco que me dierais un feedback de lo que conocéis de Arduino. O sea, si sois tan amables de levantar la mano. ¿Alguien tiene Arduino ya aquí en la sala? Uy, bastantes. No sé si os voy a contar demasiadas cosas. Pues se celebró 10 años del nacimiento de Arduino. Que ha sido un poco el catalizador de lo que es el hardware libre. O sea, OpenExpo principalmente, como sabéis, se centra sobre software, pero bueno, hace poco pues nos invitaron también a la gente del hardware, que lógicamente todo esto, el Arduino también lleva una parte importante de software. Y bueno, pues fue un poco el catalizador de lo que es el movimiento Open dentro del mundo del hardware. Lo que vamos a ver hoy, pues aquí tenéis un pequeño, bueno, qué es el Arduino, cómo nace, por qué, cuántos modelos hay, cómo se conecta la placa y cómo es la programación. Y luego, bueno, pues invitaros si os ha interesado a las personas que no tienen mucho conocimiento, pues participar en lo que es el Meetup para seguir aprendiendo. El Meetup, bueno, es completamente gratuito. Bueno, pues Arduino, para los que les han sonado un poco, les suena la palabra, pero no tienen conocimiento, básicamente es una placa, lo llaman una plataforma de desarrollo, y sirve para la creación de prototipos y proyectos electrónicos. Bueno, como os decía, aquí tengo uno que os voy a pasar para el que no lo ha visto, que lo ojee, os lo paso y ya lo vais pasando vosotros. Y bueno, esa es un poco la definición formal que viene en la placa en la web de Arduino. Pero pues cuando ya empiezas un poco a profundizar, pues realmente
la esencia de Arduino es un microcontrolador. Bueno, aquí he puesto versátil y potente. La verdad es que comparado con todos los microcontroladores que hay, no es el menos potente, pero hay cosas mucho más potentes en estos días. La ventaja que tiene con respecto a otras plataformas es que está toda la información sobre lo que va en esa placa y el software que la controla es abierta, o sea, está disponible en Internet, tan disponible que, bueno, que están todos los esquemas y uno, si quiere y tiene conocimientos, puede replicarla y hacerse su propia placa o su compatible o cosas así. Tanto es esto que, bueno, eso es una de las fuerzas que ha tenido Arduino en el mundo del open hardware. Es asequible, o sea, la placa esta que es el Arduino Uno, pues está en torno de los 24 o 26 euros. Hasta ahora las plataformas que había para desarrollo pues costaban bastante más. Entonces, como no había competencia, entre comillas, pues si querías las comprabas y si no, bueno, pues te dedicabas a otra cosa. Entonces, ahora mismo, bueno, esos 25, alrededor de 25 euros, sería el precio del Arduino oficial, ese que estáis viendo. Luego, como os digo, como ahí también está la información publicada, pues hay muchos clónicos, muchos compatibles. Lo único que ha pedido Arduino en general, bueno, pues que no se llamen Arduino las placas, ¿no? Que se llamen Freeduino, Pingüino, o sea, pero que no se llamen, que no tengan su mismo nombre, ¿no? Tiene bastantes herramientas para aprender de una forma fácil y la clave o el fuerte que ha tenido con respecto a otros productos que había parecidos o que hay parecidos es que se ha creado en torno a él una comunidad bastante importante que lo apoya, que genera información. Cuando empezó el movimiento de Arduino, o sea, realmente es muy curioso, ¿no? Porque no fue una decisión 100% estratégica, es decir, porque realmente en ese momento el concepto de open hardware no existía, o sea, existía pues el concepto de open software que estaba ya muy difundido por el Linux y por todo lo que conocéis seguramente, pero no existía el concepto de open hardware. Como uno de los participantes en este proyecto, pues trabajaba, bueno, casi todos trabajaban para las universidades, para varias universidades, pero en concreto Máximo Bansi, para la universidad que trabajaba de Ivrea, pues estaba... había posibilidades de que se cerrara, pues decidió hacer, para que ese desarrollo que hicieron pues no se quedara dentro de la universidad, que hay muchas veces que el conocimiento, las patentes se quedan dentro de la universidad y si se cierra eso se queda en un cajón y se nos olvida o se les olvida a la gente, pues decidió liberarlo, decidió publicar toda la información. Entonces, bueno, pues eso fue un poco el inicio del movimiento del Open Hardware. Otro de los motivos es que estos profesores querían facilitarle cuando nace para gente que no tiene ni conocimientos profundos de informática ni conocimientos profundos de hardware y querían facilitarle sobre todo a diseñadores, a gente que daba arquitectura, que estudiaba arquitectura, la posibilidad de tener una plataforma, un circuito donde poder desarrollar proyectos de diseño interactivo o de arquitectura que tuvieran cierta actividad. Y no tenían conocimientos de hardware. Entonces, en ese momento sí que había productos en el mercado. Estaba una placa de una empresa Parallax que se llamaba Basic Stamp y el PIC también. Entonces, lo que pasa que, bueno, pues todos esos productos eran un poco caros para los estudiantes. Estaban en torno de los 70, 80, 100 euros.
y se plantearon hacer un producto, una placa que fuera más asequible, que costara pues en ese momento lo que costaba un libro, que era en torno de los 25 euros. Y bueno, pues como no había nadie en el mercado, pues empezaron a fabricarlo. Cogieron un microcontrolador, un Atmel, que era un microcontrolador que en ese momento pues estaba ya un poquito descatalogado, entonces era económico. Lo montaron, hicieron bueno, pues un pequeño montaje para conseguir lo que ellos querían. Y las primeras ediciones, realmente lo que hacían ellos era, el grupo de profesores que ahora os presentaré, eran los circuitos impresos, o sea, no lo fabricaban en sí, simplemente llegaron a un acuerdo, hicieron 100 placas con un fabricante de placas, pusieron todos sus ahorros y lo hicieron, y eran los estudiantes los que compraban el chip, lo soldaban, compraban los componentes y lo soldaban. Había bastante parte pues de bricolaje en ese sentido. Luego, un poquito más adelante, seguiré sobre esta historia, vamos a profundizar un poco en lo que es Arduino. Como os decía, básicamente el que tenéis, que es el que está aquí presente, es un Arduino Uno, que es el más utilizado a la hora de aprender y prototipar. Y lo que hace es recoger información a través de unas entradas, de unos puertos, de sensores, que pueden ser pues desde un interruptor simplemente, el típico interruptor, alguien que abre una puerta, un objeto que toca algo, hasta bueno, pues otro tipo de sensores, como pueden ser pues una cédula fotoeléctrica, sensores de infrarrojos, sensores de ultrasonidos. Este también es un sensor de infrarrojos, bueno, movimientos de inercia, un montón de sensores, de gas, de casi lo que queramos, ¿no? Y con un programa que nosotros le hemos introducido al Arduino, lo procesa y lo que nos da es una serie de salidas. Desde lo más sencillo, que sería encender un LED, una luz, un LED o una bombilla en casa o un equipo de cualquier cosa, hasta controlar motores, hasta cosas más sofisticadas como conectarse a Internet y a través de Internet pues mandarnos un tweet o una información al móvil. Y esto es un poco el proceso que hace normalmente Arduino. Un microcontrolador, la finalidad que tiene básicamente es que esté siempre funcionando. O sea, el microcontrolador es como parte del cerebro de un ordenador, como el que todos tenemos, pero digamos que su finalidad principal es que lo conectemos, le apliquemos energía y esté 24 horas ejecutando el programa, o sea, haciendo el proceso de recibir información, procesarla y salir. Y eso, pues eso, 24 horas. No es como un ordenador que lo enchufamos normalmente, lo apagamos, en ese sentido. Como os decía, pues Arduino, cuando nació hace 10 años, había otras plataformas y que estaban y todavía existen, como MicroPIC, como una, digamos, que sería esta, que es el Basic Stamp. Esto es uno de los modelos que hay de Arduino. Son más o menos compatibles, ¿no? Entonces, lo que aportó, que tardó únicamente, es que, pues como os decía, la plataforma para desarrollar en Basic Stamp estaba en torno de los $120 y el Arduino pues costaba en ese momento pues 32. El microcontrolador que lleva, que básicamente hasta solamente con él y con 4 componentes se puede hacer en una placa de montaje un microcontrolador compatible, pues en ese momento estaba en torno de los 4 y el Basic Stamp estaba en torno de los $50. Y eso era un poco lo que le hacía un poco más inaccesible. No solamente el tema del precio, sino que, bueno, os pongo aquí el Basic Stamp, que era un poco una plataforma similar a lo que es Arduino, pero pues por hablar de otra plataforma como era el PIC, necesitabas... Gracias. Sí, que luego me toca estar buscando por ahí.
necesitabas, aparte del microcontrolador, una placa por ejemplo, en este caso, que te conectaba lo que era el microcontrolador con un ordenador, con una plataforma de desarrollo. El software no era gratuito, había que comprarlo también, un compilador y todo esto. Y te ponías en torno de los 200, 300 euros de material. Y no solamente era eso, sino que para hacer cualquier cosa, encender una luz, pues te tenías que empollar como dice un amigo mío, el libro gordo de Petete. O sea, tenías que leerte como unas 400, 500 páginas. Era todo bastante más arduo el proceso de aprendizaje y eso hacía que solamente gente muy friki o ingenieros de electrónica pues se dedicaran a ese tipo de desarrollo de proyectos. Bueno, este es el equipo fundador, o sea, este es el señor Massimo Avanzi, que es italiano. Este del centro es un compatriota nuestro, David Cuartilles. Que fueron básicamente entre ellos dos, luego se incorporaron algunos profesores más, los que bueno, pues tuvieron un poco la idea tenían esa necesidad de enseñar a sus alumnos en las universidades pues cómo hacer prototipos interactivos sin perder, porque tampoco tenían tantas horas lectivas, sin tener que profundizar mucho como decíamos, en hardware, en electrónica y en programación. Y pues cogieron por la parte de electrónica, como os he comentado, un microcontrolador que estaba ya, pues no era caro, no era especialmente caro. Y en la parte del software, pues se basaron en Processing, que algunos los conoceréis, y desarrollaron bueno, un lenguaje de programación que está basado en C, C++, y con, digamos, componentes que estaban ahí en el mundo del software libre, pues montaron lo que era la plataforma para cargar y comunicarse con el microcontrolador, todo de forma que fuera, pues eso, sencillo, gratuito y poder pues poner al alcance de estas personas esta información. Esto, como os digo, no fue un proyecto de emprendedores ni comercial, o sea, ellos no pretendían montar una empresa. Ahora sí, desde hace, pues, tampoco mucho, 5 o 6 años, 7, ya sí son una empresa, una pequeña empresa, pero su finalidad, pues, como os digo, no era simplemente facilitarle a los estudiantes la herramienta y lo primero que hicieron fue esas placas que os comentaba. Esta es una de las primeras versiones, o sea, que se hizo, donde todavía pues, las resistencias eran de las que pasan a través de la placa y todo, pues, bueno, pues era bastante más rudimentario. Esta en concreto del año 2000, todavía ni se llamaba, bueno, la placa se llamaba Arduino, pero tenían otra denominación. En principio, pues como tampoco en ese momento el USB era una cosa demasiado difundida, pues lo que hacía era comunicarse con el ordenador a través del puerto serie. Luego, bueno, pues cuando fueron evolucionando y fueron desapareciendo los puertos serie de los ordenadores, pues ya hicieron una versión que llevaba, como habéis visto, un USB. Eso es un poco, o sea, la placa ha ido evolucionando. Al principio pues tenía también algunas pequeñas cosas que se podían optimizar y a través de la comunidad y una serie de personas que iban colaborando, pues fue evolucionando hacia, como os digo, hacia un puerto serie, bueno, un sistema también de conectores y ha ido así evolucionando hasta esta versión que os he mostrado, que es un poco la más popular, aunque hay bastantes variantes. Si queréis conocer un poquito más, que es un poco curioso la historia, hay un documental en Internet que, bueno, pues simplemente con que pongáis en Google Arduino el documental en español, pues lo localizáis y está bastante, habla un poco de estos inicios. Como os decía antes, ahora mismo, por ejemplo, hay otra plataforma de hardware libre que es Raspberry Pi, que algunos conoceréis, que ya es más bien, esto es un microcontrolador, el Raspberry Pi podríamos decir que es un ordenador en sí. También es hardware abierto, o sea, está publicado el esquema, pero como uno de los componentes que lleva es un chip
bastante sofisticado y que hay que soldar en montaje superficial, pues no es tan fácil de replicar como es Arduino. Entonces, en la Raspberry Pi sí que se saben exactamente, hace poco creo que han llegado a los 2 millones de unidades, porque digamos que la fabrica solamente una organización, aunque luego hay muchos clónicos y otras placas derivadas de Raspberry Pi, pero hay un solo fabricante. En el mundo de Arduino sabe las placas que ellos hacen, pero no sabe cuántas clónicos le están haciendo en la India, porque hay por ahí algunas placas que la veis y es 100% similar a la que pone Made in Italy, pero está hecha en la India o en China, aparte de los compatibles, lo que son Freeduino y un montón de placas más que son compatibles, no saben cuántos millones de placas Arduino hay ahora mismo en el mundo. Lo que sí saben es que como ninguno de estos competidores o clonadores se molesta en poner su web, saben la cantidad de gente que visita la web de Arduino para bajarse el software, el IDE. Entonces, bueno, esta es una estadística un poco antigua, es de enero del 2012, pero ya en enero del 2012 tenían mensualmente 1 millón de visitantes únicos. En la última charla que dio aquí David Cuartilles ya hablaba que estaban teniendo en estos últimos meses cerca de 4 millones de visitantes únicos que visitaban arduino.cc, que es la web donde están ellos, para descargarse el software del IDE. Entonces esto un poco les hace, es el parámetro que tienen para saber cuántas placas se están vendiendo de Arduino a nivel mundial. Un poco los visitantes únicos. Aquí también hay una cosa curiosa que, bueno, como os comentaba, empezó en el 2004, 2005, las primeras placas, y la verdad es que fue un crecimiento, pues bueno, pues al principio, como os decía, el grupo de Arduino lo que hacía era fabricar placas y 100 y se las repartían a los estudiantes para que ellos los montaran. Ya luego, bueno, pues vieron que eso funcionaba, les empezaron a pedir, había tiendas que les demandaban placas y entonces, bueno, pues empezó a crecer. Pero un poco un hándicap, entre comillas, es que, claro, esto era un proyecto europeo y a raíz de unos artículos que hicieron por aquí en el 2008 de revistas americanas, Make, que es una revista que se dedica al mundo de lo que es la gente que le gusta hacer cosas, un poco podríamos decir bricolaje, aunque todo lo que es el movimiento maker, y otro artículo que también publicó Wired, pues se empezó a conocer en el mercado americano, en universidades, y fue un poco cuando empezó a crecer de una forma más exponencial. Este crecimiento del que os hablaba, pues bueno, pues al principio era relativamente pequeño, pero por estas cifras que os he dado ya actualmente, pues ha hecho que sea un fenómeno a nivel mundial muy importante y que haya constituido todo lo que es el movimiento del Open Hardware. Y eso ha hecho que otras empresas, otros gigantes de lo que era en el mundo de la electrónica, que antes no estaban nada más que ellos y no tenían competencia, como es el caso de Intel o el caso de Texas Instruments, que es, o sea, seguro que todos llevamos encima 4 o 5 chips hechos por Texas, aunque le conocemos más por las famosas calculadoras, es un fabricante de componentes electrónicos muy importantes. Pues hasta hace unos años, pues bueno, esto de Arduino pues les llamaba un poco la atención y tal, pero ahora ya les está empezando a preocupar, igual que, pues por ejemplo, Intel, como sabéis, en el mundo de lo que es el teléfono móvil ha perdido un poco el paso y los chips que llevamos a los teléfonos móviles, muy pocos son de Intel, pues vieron que aquí se les podía escapar otra rama de su negocio y entonces están colaborando con Arduino y, por ejemplo, pues Intel está sacando en estos meses una placa que se llama Galileo, que básicamente es un ordenador en un formato muy parecido a ese que habéis visto, un formato pequeño, que es compatible con Arduino, pero tiene, además del chip de Arduino, tiene un chip que es un procesador ya de ordenador y funciona con Linux y también un precio, bueno, pues en torno de los 60 euros, lo que podía ser aproximadamente, pues eso, parecido a lo que podía ser una Raspberry Pi.
Y Texas Instruments pues está también a punto de lanzar otra placa que se llama Treo, que es similar, también una plataforma de desarrollo compatible con Arduino y también que funciona, que puede ser un ordenador con salidas ya en HDMI y ejecutar pues eso, Linux también. ¿Por qué ha triunfado? Pues más que como plataforma de desarrollo, pues por las cosas, Arduino, por las cosas que se pueden hacer con él. Entonces, algunos ejemplos, pues bueno, pues robots. Ha habido gente que se ha dedicado a hacer robots con este microcontrolador. Las famosas impresoras 3D, parte del nacimiento hace pues 5 o 6 años, las impresoras 3D es que llevaban una placa de Arduino. Aquí arriba en el hall he visto que tenéis también alguna impresora 3D. Cosas ya tan variopintas como un arpa láser, como aviones, los famosos drones que ahora están más de moda. Por ejemplo, esto es un desarrollo de un robot hecho aquí por Complubot, una empresa que se dedica a la educación, que básicamente tiene aquí una plaquita, un Arduino Uno, y bueno, pues con una protoboard, pues le enganchan a los motores, una serie de sensores, y sirve un poco pues para aprender robótica a nivel de educación o aficionado. Este sería ya otra plataforma un poquito más sofisticada, también de robótica, también hecha en España, que algunos conoceréis, se llama Cubo. Lleva un ordenador dentro, pero luego las placas de control, lleva 5 placas de control y 3 de ellas son compatibles con Arduino y se cargan con Arduino. Esto está también, para los que no lo conocen, diseñado en España es un poco una de las posibilidades que permite Arduino. Como os decía, pues las primeras impresoras 3D, parte del éxito que han tenido han sido el que se podían hacer. Hay un movimiento que se llama Clone Wars y hay mucha información y están basadas, una de las placas que llevan es un Arduino. Esto sería un ejemplo del arpa láser. Simplemente se emiten unos rayos y cuando uno interactúa, toca con el rayo, corta la señal, pues genera un sonido como si fuera un arpa. Tampoco es... Otra de las cosas curiosas que a mucha gente le llama la atención es la posibilidad de, esto es otra placa de Arduino que está conectada a Internet y lo que hace, pues para los que somos un poco despistados, es que simplemente mide la humedad con 2 sensores de la planta y con un sensor de temperatura mide la humedad ambiente y si ve que hace tiempo que no la regamos, pues nos manda un tuit al teléfono y nos dice, oye, que hace 4 días que no me riegas, dame agua, ¿no? O sea, dependiendo de las condiciones. Es una de las curiosidades que se pueden hacer. Esto sería un sensor de gases. Entonces, lo bueno que tiene Arduino y la información abierta es que cualquier cosa que se nos ocurra ahora mismo de hacer, quiero ponerle a mi bicicleta unas luces que cuando voy girando vayan reproduciendo un nombre, o sea, cualquier cosa que nos ocurra, casi seguro que lo tenemos en Internet ya desarrollado y con las librerías. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en Google, buscar y vamos a encontrar un proyecto parecido o similar. Información y mucha gente que nos quiera ayudar. Un ejemplo en este sentido, pues es, ayer lo estábamos haciendo un taller dentro de lo que es el grupo Meetup, es esta placa, que es un localizador, es un proyecto también español de una compañía de Zaragoza que ha desarrollado, basados en Arduino, tiene aquí el mismo procesador que el Atmel, el 328, y lo que es un localizador, que es un proyecto libre y abierto, fabricado en España, y que se utiliza para, en principio nació, os voy a pasar también una placa para que la veáis. Nació por una necesidad uno de los socios fundadores su padre tiene Alzheimer, entonces pues había veces que se le perdía, no sabía volver a casa y necesitaban un poco tenerlo controlado y saber dónde estaba, ¿no? Porque se preocupaban y tal. Y entonces, pues han hecho este desarrollo que os voy a pasar.